buenas noches, les saludo en el amor del Señor, que Dios les Amén. bendiga grandemente a mis hermanos que están en este hogar, ¿cierto? El hogar de Amén. mis hermanos, Emanuel, mi hermana Maylen, y a los hermanos que van a escuchar esta palabra en cada lugar de nuestro Ministerio de la Restauración. Gloria a Dios. Saludo a todos mis hermanos y les invito para que puedan abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 25, amén. Como título dice, el agua amarga de Mara. Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 25. Amén. Amén, si lo encontró. Amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 E hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó a las aguas, y las aguas endulzaron, y allí dio estatutos, ordenanzas, allí los probó Dios. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora nuevamente nos dirigimos delante de su presencia para que usted, amado Dios, tome el dominio pleno, lleno de este lugar y de mi vida, Padre Celestial, para que sea usted hablando, ocupando mi vida por misericordia, así como ocupó aquella zarza para hablar a Moisés en el desierto Sinaí. Así, Padre Celestial, ocupe mi vida para hablar a sus hijos, Señor. Ponga un oído presto, un corazón dispuesto para servirle y para obedecer a todo lo que usted demande día a día en cada predicación, en cada palabra, Señor. Le damos las gracias y le pedimos su bendición en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento, amén. Que el Señor le bendiga, amén. Amén. Bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió Dios mostrando su gloria, ¿cierto? A través de lo que Dios hizo, mandando las plagas, ¿cierto? Y mostrando que cada plaga llegaba, ¿cierto?, a los egipcios y no les llegaba al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel estaba en Egipto, todas las plagas que vinieron, de los piojos, de las ranas, del agua, del ganado, de la muerte, todo les llegó a los egipcios. Estando ahí el pueblo de Israel, no les llegó a ellos. Amén. Por lo tanto, Dios mostró su gloria en aquel lugar, ¿cierto? Mostrando todo eso y viendo todo eso el pueblo de Israel, de que todo lo que llegaba para los egipcios a ellos no les llegaba. Amén. Pero el pueblo de Israel no era un pueblo feliz, ¿cierto? Por haber estado mucho tiempo, ¿cierto? Encadenado, ¿cierto? Estando bajo el yugo de esclavitud, ¿cierto? De los egipcios. Y cuando ya lo último Dios permite que saliera el pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Muestra a Moisés el camino que tenía que seguir para que el pueblo de Israel adorase en el desierto. Estoy clamando, por favor, amén. Que saliera en el desierto y estuviera ahí en el desierto adorando a Dios. Y le muestra un camino y lo lleva frente al Mar Rojo, donde después de llegar al Mar Rojo, ¿cierto? Los egipcios se arrepienten de haberle dado la libertad a Israel y van con los caballos, ¿cierto? Con los carros y los jinetes, ¿cierto? Egipcios a atacar a Israel, y por lo tanto los pone frente del mar y a espaldas tenían a los egipcios. Si usted saca la cuenta, un carro por 2 egipcios, dice la palabra del Señor que eran 600 carros manejados por 600 hombres, pero cada carro podía llevar a 2 personas. Por lo tanto, cuando Dios permite, ¿cierto?, que el mar se abriese, ¿cierto?, y pasara a Israel en seco, y cuando ellos ya estaban al otro lado, los carros se meten al mar, ¿cierto?, en seco, y Dios permite que las aguas se unan. Y cuando habla, ¿cierto?, la palabra que cayeron 600 carros, ¿cierto?, a aquel lugar, no murieron 600 hombres, murieron por lo menos 1.200.000 egipcios, porque cada carro se cuenta por 2 personas.
Por lo tanto, fue bastante, ¿cierto?, los que murieron en aquel lugar y la alegría, ¿cierto?, que desborda el que hayan visto nuevamente la gloria de Dios, ¿cierto?, los lleva a que una vez cruzando el mar, ¿cierto?, el desierto y el mar rojo, saliendo al otro lado, dice que María, la profeta, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová porque el extremo se ha engrandecido y ha hecho del mar el caballo y el jinete. O sea, cantaban, ¿cierto?, de lo que Dios había hecho, de que Dios matara a los egipcios en aquel lugar, al carro y al jinete, ¿cierto? Quería decir que cada carro de los egipcios eran 600 carros y llevaban 600 hombres, pero la verdad es que no llevaban 600 hombres, llevaban muchos más. Por lo tanto, la alegría, ¿cierto?, del pueblo de Israel desbordaba, ya una vez cruzando el Mar Rojo, ¿cierto?, cantando alegres, pero dice que un poquito más adelante, que descansaron en aquel lugar, 3 días más adelante se encontraron con este lugar donde dice el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo, salieran de ahí, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, porque no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Así como el pueblo de Israel se contentaba por esas situaciones, también el pueblo de Israel venía de una amargura grande, ¿cierto?, de haber sido esclavo por muchos años. La amargura de que sus padres, ¿cierto?, fueran muertos, ¿cierto?, a filo de espada, que sus hijos y sus hijas fueran violadas, ¿cierto?, y puestos, ¿cierto?, a esclavitud. Ellos venían con una amargura muy grande. Y llegar a aquel lugar, después de haber vivido una experiencia, ¿cierto?, de que Dios haya mostrado su gloria, como diciendo, de aquí en adelante nada nos va a pasar. De aquí en adelante nosotros, no sé, vamos a recibir todas las bendiciones de parte del Señor. Pero Dios prueba, dice, a los que son suyos. Amén. Porque Él dice, aquí al final dice, el Señor los llevó a aquel lugar para probarlos. Amén. Para probar si no caían en el error, ¿cierto?, de que Dios estaba sacando a un pueblo que quería que le adorase, ¿cierto?, que le fuera obediente y que no cayera en el error, ¿cierto?, de que llegaron a aquel lugar. Y el pueblo dice, entonces el pueblo en aquel lugar, ahí estando ahí, cuando no tenían agua, cuando estaba amarga, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Y hablaron de Moisés como diciendo, otra vez nos trajiste a un lugar para que muriéramos ahora de sed. Porque cuando llegaron a aquel lugar, ¿cierto?, del Mar Rojo, los pusiste entre la espada y la pared, ¿cierto, Moisés? Y nos trajiste a aquel lugar, ¿cierto? Y aquí vamos a morir. Porque allá vienen los egipcios y aquí está el mar. Y vamos a morir. Y no creían en las proezas de Dios. No creían, ¿cierto?, que Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto. Y ellos ahí no creían, se ponían a murmurar. Entonces una vez más Dios los lleva para probarlo, a ver si eso ya había pasado en la vida de ellos, a pesar que era corto el tiempo que había pasado, pero volvieron a murmurar de nuevo y le dijeron. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué hemos de beber ahora, Moisés? Y Moisés clamó a Jehová, como siempre lo hizo, para que Dios le diera respuesta, ¿cierto? Y salida a la prueba y al problema que estaban pasando. Y dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le respondió, ¿cierto? Y le dijo, le mostró un árbol y la echó sobre las aguas amargas y las aguas se endulzaron. Y allí Dios dio estatutos, ordenanzas y los probó Dios. Los probó porque el pueblo siempre caía en el mismo descrédito de descreditar, ¿cierto?, a Moisés, y poco menos que Moisés no servía para lo que estaba haciendo. Lo miraban a él, ¿cierto?, porque no miraban a Dios en el momento, sino que miraban, Moisés tiene la culpa. ¿Me entiendes? Pero Dios lo había llevado ahí para probarlo si realmente ellos no volvían a cometer el mismo error que cometieron desde el principio. Y si hay alguien que sabe de la amargura de alma, si hay alguien que sabe de lo que es el nombre Mara, ¿cierto?, que significa amargura, pero amargura de alma, como dice ella, ¿cierto?, fue Noemí. Noemí fue una mujer que salió del pueblo de Israel, ¿cierto?, con su esposo, Elimelech.
Melión su hijo y Kelión. Y salió porque había gran hambruna, ¿cierto? En el pueblo de Israel, en Belén, ¿cierto? Y ella sale y toma la decisión de irse, ¿cierto? A otro pueblo, a vivir arrancando, ¿cierto? De aquel lugar, sin consultar a Dios. Por eso ella dice estas palabras, dice en el capítulo 1 y 20, dice, ¿no es esta Noemí cuando la ven regresar? Y ella responde, no me llamen Noemí, sino llámame Mara. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y amargura porque cuando ella salió, ¿cierto?, de Belén, no consultó a Dios para decir, Señor, porque el pueblo nuestro está pasando hambre, ¿es necesario que nosotros nos quedemos aquí o tenemos que partir a aquel lugar? No consultó a Dios, por eso que a ella le fue mal y Dios la puso en aflicción y la puso en amargura de alma, ¿cierto? Porque cuando ella vuelve, ellos decían, aquellos varones decían, mira, ahí viene Noemí. Y ella le dice, no, no me llamen Noemí, llámame Mara, porque quiere decir, Mara, amargura de alma. Y así fue como el pueblo de Israel, ¿cierto? Comenzó su salida, ¿cierto? Pero aquí en este lugar donde Dios una vez más los probó y vio que estaban acongojados, ¿cierto? Y en amargura de alma, ¿cierto? Y afligidos, ¿cierto? Porque no tenían agua, desesperados. Y este Dios maravilloso que permite, ¿cierto?, que Moisés encuentre el árbol y dice, mira, ahí hay un árbol, ponlo ahí dentro del agua, y las aguas se endulzaron. Y en ese lugar, dice Dios, y le dijo, Dios al pueblo dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti, oh Israel, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Eso es lo que Dios les dice a ellos, ¿cierto? Para que ese día ellos pudieran obedecer, si oyereis atentamente la voz de Jehová. Que ellos estuvieran atentos, con sus oídos prestos a escuchar la voz de Jehová, porque entonces Dios le iba a dar la salida. Y claro que le dio la salida, porque mire, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, escuchen, 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea, Dios los probó, pero también así como Dios te prueba, te da la salida. Amén. Amén. Por lo tanto, este Dios maravilloso que nosotros servimos, a lo mejor en un momento determinado prueba nuestras vidas. Nos hace pasar esto que sintieron ellos. Y sintió Noemí, sintió el pueblo de Israel, que fue la amargura, ¿cierto? De sentirse de que nada le sale bien, de que a lo mejor hoy día tengo agüita y mañana no tengo, ¿cierto? 2 días más, 3 días más, se acabó el agua. Pero aquí Dios nos muestra que debemos de confiar en Él. Amén. Después de esta bendición viene el maná, después del maná viene el agua de la roca, o sea, Dios le siguió mostrando su gloria, ¿cierto? Paso a paso al pueblo de Israel y no los dejó sin comida, no los dejó sin agua. Amén, porque Dios es un Dios que promete, ¿cierto? Y cumple, y que saca de donde no hay para dar a sus hijos. Amén. Esperando que hoy día, ¿cierto?, cada uno de nosotros, nuestro pueblo, nuestro ministerio, si está pasando, ¿cierto?, por necesidad, si está pasando por amargura, ¿cierto?, que hoy día sepa que hay un Dios que te da la salida. Amén. Y que te da y que te multiplica, ¿cierto? Y que de donde no hay, ¿cierto?, Él dice, aparece un árbol y endulza tus aguas. Amén. Y Él bendice tus aguas para que no sean amargas, para que sean dulces. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Esta es la palabra de hoy día, ¿cierto? Para nuestras vidas, que podamos confiar en nuestro Dios, ¿cierto? Y que sabemos que al principio duele la prueba, ¿cierto? Cuando Dios prueba te duele, pero juntamente con la prueba Dios te da la salida. Amén. Que Dios le bendiga grandemente y me despido glorificando al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.